Hola, saludos. Muy importante hacer una introducción para el video que viene, que además es un gran video, es algo que no se pueden perder. Y esta introducción tiene que ver primero con presentar a Jaime del Val, artista español, inter y transdisciplinar, que desde el cuerpo, en tanto lo político, el género, en tanto la tecnología, en tanto otros tipos de cruces, desplazamientos, reinvenciones del cuerpo mismo, ha estado experimentando, explorando, investigando, creando y haciendo unos laboratorios impresionantes y que nos trae entonces unas reflexiones que tienen que ver con ese lugar del cuerpo en el campo de la virtualidad, en medio de esta pandemia, en el campo también de lo político y en el campo de las redes. Con un conocimiento muy interesante con respecto a la historia del arte, con respecto a los antecedentes, con respecto a los contextos también económicos que nos rigen como cuerpo y que dentro de todo lo que se ha hablado y trabajado en la actualidad con respecto a las condiciones en las que estamos, ya sea de pandemias o de movimientos sociales, han sido situaciones que se han reactivado. Muy importante, tenemos entonces este conversatorio que a continuación verán con Jaime del Val, una charla de este artista sobre el cuerpo en resistencia, el cuerpo en las redes como territorio de contagio político y viral. A partir de su proyecto BodyNet, también tiene el proyecto MetaBody y varios proyectos que han tenido que ver con este cuerpo en expansión, este cuerpo espectral, este cuerpo en relación con otros cuerpos, con otras corporalidades, con otras corporeidades. Estos cuerpos de banda ancha en esta era de algoritmos y pandemias que cruza el arte, la ciencia, los científicos, la física cuántica incluso. Y aquí van a tener ustedes a la mano información muy importante. Este conversatorio hace parte del trabajo que venimos realizando en la Facultad de Artes de la Universidad Distrital de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Y vamos a tener varios videos, así que son entrevistas, diálogos, conversatorios y demás, muy valiosos, muy importantes para este contexto, para estos momentos que estamos viviendo y para todo lo que trabajamos en esta plataforma, en estos canales donde abordamos cuerpo, performance, principios filosóficos, teorías y demás. Bienvenidos, bienvenidas, como diría Jaime, bienvenidos a este conversatorio que a continuación les dejo acá y espero que lo disfruten. Tenemos otro video en este mismo canal donde hay algunas partes de este conversatorio, pero fue la emisión directa y hay partes que no están en este video que les dejo a continuación. Este video entonces tiene la parte que le falta a la transmisión en vivo que tenemos en este canal, además de algunos elementos editados de la transmisión en vivo. Entonces, gracias, disfrútense de este video y bueno, para preguntar, para cuestionar si estamos de acuerdo o en desacuerdo, pero sobre todo para despertar inquietudes, reflexiones y preguntas en torno a estos temas. Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo viaje por esto que llamo el algoriceno, que es la era de algoritmos, que es una era que para mí ha empezado hace milenios. Se trata de un conjunto de alineamientos que han ido creando todo un conjunto de estratos de organización de los cuerpos, que se han ido globalizando, ¿no? El pan coreográfico, el panóptico. No sé si estáis familiarizados con este concepto de Foucault, de Michel Foucault, del panóptico, que era un modelo, analizó lo que era el modelo de Bentham, de esta cárcel circular, ¿no? Como un prototipo de la era disciplinar, de la manera de organizar los cuerpos, espacialmente en una manera de exposición total a un control visual, ¿no? Yo hace muchos años que vengo planteando que hay detrás del panóptico, podemos hoy analizar algo aún más profundo, que yo llamo el pan coreográfico, porque creo que todo tiene que ver con relaciones de movimiento y con cómo se articulan relaciones de movimiento, porque estas relaciones pueden ser más rígidas, más alineadas o pueden ser a veces también mucho más abiertas de lo que nos creemos que podrían ser, ¿no? Para mí el punto de inflexión crucial, al que llevamos 600 años ligados, es este que están viendo. Esto es un grabado de Durero que muestro siempre, que muestra una máquina perspectívica del Renacimiento. En 1436 en Florencia se inventa, por primera vez se articula de una forma férrea la idea de un punto fijo de visión en relación con un marco que tiene una cuadrícula, ¿no? Es una arquitectura bien compleja, pero digamos que esto introduce una geometría sensorial, ¿no? O sea, un modo de articular las relaciones basadas íntegramente en puntos fijos de visión, donde empezamos por primera vez de una forma total y radical a separarnos del mundo y de los otros a través de ese marco que es una cuadrícula que te permite cuantificar. Esto para mí está en la espina dorsal del colonialismo, por ejemplo. Todo el colonialismo europeo es una expansión de este paradigma de objetivar un mundo apropiable y cuantificable. Y esto requiere el punto fijo de visión que se inventa en Florencia en 1436.
Sin esa manera de abstraerse del mundo, no se podría haber ejecutado toda esa manera de apropiarse de él, ¿no? Entonces, si os fijáis, esta arquitectura es la misma que seguimos ejecutando diariamente en nuestras interfaces digitales, idéntica. Solo queda, o sea, una de las cosas que quiero llamaros ya la atención, porque luego volveremos cuando veamos cómo recuperar un cuerpo menos atrofiado, lo único que queda de movimiento en lo que vemos dentro de esa imagen son los pequeños movimientos de los dedos y de los ojos del dibujante, que es exactamente lo que hacemos hoy con nuestras interfaces digitales. O sea, la coreografía cotidiana que hacemos haciendo clic en un teclado y moviendo los ojitos, con esa correlación entre dedos y ojos, ¿no? Es exactamente la que tenemos ya desde 1436. Llevamos 600 años alineadas de una forma radical con algo que implica, es una auténtica aberración cosmológica, porque es la primera vez que se impone una jerarquía sensorial tan rígida y tan inmóvil. Luego veremos cómo para mí el cuerpo y las relaciones es todo una cuestión de movimiento y la percepción es todo siempre una cuestión de integración multisensorial. Lo iremos luego desgranando, ¿no? Pero cualquier actividad que uno haga, yo siempre como cuando hablo tengo botellas a mano, pues siempre hago el ejemplo con la botella, ¿no? Solo el acto ya de agarrar una botella, ¿no?, es un acto propioceptivo, luego ahondaremos en esto, es un acto multisensorial, es algo, una cuestión de movimiento, es una cuestión de cómo sientes la botella, no con el tacto, sino con tus tejidos, con la deformación de tus tejidos musculares, que es el sentido de propiocepción, pero integrándose todos los sentidos de una forma, en cada caso cambiante. Cada experiencia corpórea que tenemos en el mundo es un modo distinto de integración multisensorial, pero con la matriz proprioceptiva como fondo. Luego eso lo veremos más a fondo. Lo que hizo la perspectiva es erradicar por completo esa plasticidad. Entonces, llevamos milenios, porque esto tiene una historia más amplia, ¿no? Bueno, este es el punto fijo de visión definido por Alberti en el Renacimiento. Esto es mucho más antiguo, esto es uno de los más antiguos ejemplos de una cuadrícula a gran escala, que es el plan hipodámico. Hipodamo de Mileto, hace 2600 años, sistematizó las cuadrículas urbanas que llevaban ya produciéndose mucho tiempo antes y las exportaron a todas las colonias, igual que los españoles exportaron la cuadrícula a las colonias latinoamericanas, ¿no? Entonces, esto es también un algoritmo, ¿no? Es una manera algorítmica de organizar el espacio, que crea además sensaciones de perspectiva por primera vez al habitante de la ciudad, pero el giro de la perspectiva es mucho más radical. Esto es una algoritmización de la percepción directa y absoluta. Es una cuantificación total de la sensibilidad. Insisto, que llevamos 600 años alineados con esto. Esto se diseminó enseguida y creó un auténtico metacuerpo planetario de cuerpos que se miran unos a otros desde puntos fijos de visión. Entonces, les invito a imaginar este proceso planetario enorme, ¿no?, de siglos en los cuales los cuerpos van atomizándose, alineándose y atrofiándose y eliminando su plasticidad. Y es curioso, ¿no?, cómo en nuestra civilización dominante, eurocéntrica, se ha asociado más civilización a más atrofia, ¿no?, lo cual es una auténtica aberración brutal, ¿no? Luego veremos cómo todo está relacionado con el movimiento. Si escuchamos, por ejemplo, a las teorías de la cognición encarnada actuales, pues veremos pues, que no existe mente alguna que no esté profunda y totalmente imbricada, no solo en un cuerpo, sino en un cuerpo en movimiento. ¿Quiere decir esto? Que cuanto más rígidos son los movimientos que hacemos, más alineados, más repetitivos, más reducidos, más rígidas son las sinapsis neuronales que creamos. Por eso tenemos una cultura con tantos malestares y, por no decir patologías, porque, bueno, eso hay que ya distinguir. Yo pues soy defensora del orgullo loco, así que, pues, bueno, habrá muchas cosas que habrá que decir que son neurodiversidad. Pero, bueno, también hay muchos malestares, ¿no?, de esta mala conciencia que nos está siempre, este chateo interno de la mente que nos está... Yo creo que se tiene mucho que ver con esa cultura de la atrofia. Es una cultura que no crea nuevas sinapsis porque los movimientos que hacemos son muy repetitivos. Entonces, las sinapsis neuronales que surgen se abstraen y se convierten en patrones repetitivos que acaban dictándole al cuerpo lo que tiene que hacer. En vez de ser un flujo recíproco de cómo el movimiento crea sinapsis siempre variables y las sinapsis nunca acaban de abstraerse tanto, ¿no?, sino que hay una interacción más indeterminada, ¿no? Yo soy defensor radical de la indeterminación frente a la obsesión milenaria por un control que lo que hace es inmovilizar la evolución, ni más ni menos. Luego iremos a esa cuestión. Entonces, todo esto es una preparación para luego pensar lo que está ocurriendo ahora, en la era actual del algoriceno, de la era de algoritmos. Imaginaros la manera en que en el paso de este grabado de Durero que estáis viendo, de hace, bueno, este es posterior, de unos 500 años, a lo que tenemos habitualmente en
han sucedido, por supuesto, muchas cosas muy significativas, pero podríamos resumirlo en que la cuadrícula que aquí veis en el grabado de Durero es una cuadrícula más o menos estática, de transposición punto por punto de una cuadrícula a otra a través del dibujo y del alineamiento visual manual. Desde la cibernética, pero sobre todo desde el cambio de milenio con el auge de la cultura Big Data, que es en lo que estamos viviendo ahora, esa cuadrícula está imbricada en sistemas planetarios de computación, que quiere decir que cada pequeño gesto que tú haces en una pantalla del teléfono está inmediatamente dejando huellas digitales en sistemas planetarios de computación, pues por ejemplo en las bases de datos de Facebook o de Google o de la empresa que sea, que no son solo las que uno piensa, porque Internet es un iceberg profundo, en el cual la mayor parte es desconocido para el usuario. Esto nos lleva a lo que Shoshana Zuboff, que quizá habréis oído hablar, porque su libro se hizo, por lo menos aquí, bastante popular en el último año, el libro sobre el capitalismo de la vigilancia, con esta idea potente de que en la era actual el supuesto consumidor y productor de medios, ¿no? Nosotros que estamos todo el día, pues bueno, yo no tengo Facebook, pero quien está pues colgando vídeos todo el día, quien está el prosumer, ¿no? El productor consumidor es en realidad el producto. Nosotros somos el producto que se crea creando perfilados de comportamientos secretos que nunca vamos a conocer y que se venden a empresas, a terceras partes, para mandarnos publicidad personalizada. Este es el meollo de Internet. No nos engañemos al respecto, ¿no? Entonces, a la hora de... Por eso yo cuando en el 15M, los movimientos asamblearios que hubo en España hace 10 años, se acaban de cumplir los 10 años del 15M, donde yo estuve muy implicada, se ponían en un pedestal las tecnologías, las redes sociales, como herramientas. Yo no digo que no se puedan usar, pero eso es digamos, es un efecto colateral que podemos sacarles. Por principio son tecnologías militares, son tecnologías de control y lo que tenemos es que entender qué alineamiento tenemos con esas tecnologías y no reducir nuestras vidas nunca a ese alineamiento. Eso va a ser parte de la propuesta que yo os hago hoy, ¿no? O sea, cuanto más reducimos nuestro espectro vital a ese rígido alineamiento de estar atrofiadas, de no saber ya ni cómo moverse, de no sentir el cuerpo ni su fluctuación y estar mediando cada vez más aspectos de la vida con este tipo de interfaces, más es obviamente el caso, pues que estamos completamente dirigidos por todo el mundo algorítmico que nos está ofreciendo los links en los que hacer clic. En fin, esto daría pie para muchas charlas, pero por hablar de estos dos estratos del algoriceno, ¿no? O sea, el de algoritmos estáticos, que veis aquí en este grabado ejemplificado, y que ha definido todas nuestras arquitecturas también presenciales, ¿no? La manera de articular los espacios dominantes en la presencialidad. Eso es ya, ¿no? un efecto directo, ¿no? De las articulaciones de las relaciones presenciales se han afectado totalmente desde hace siglos por este tipo de relación en puntos fijos de visión. Pero, por supuesto, aún mucho más en el ámbito de lo digital, donde todo ya está modulado por esa red planetaria de algoritmos. Quiero haceros el pequeño test que suelo lanzar últimamente, ir adelantando. Bueno, esto es el microchip. Es que el microchip que está en todos nuestros dispositivos es una evolución mucho más radical de la cuadrícula, esa cuadrícula milenaria, ¿no? Llevamos milenios inmersos en cuadrículas de todo tipo. Es como si las cuadrículas que tenemos aparentemente en el cerebro, en algunas estructuras, se hubieran externalizado y hubieran creado un mundo entero a escala planetaria, que quiere ir incluso más allá, hecho íntegramente de cuadrículas entrelazadas en todas las escalas posibles, ¿no? Entonces, esto habla mucho también de la gran falacia de esta metáfora de la nube digital, ¿no? La nube es un metacuerpo, como digo yo, planetario de una insostenibilidad radical. Está basado en trillones de infraestructuras, de microchips, de cables, de antenas, de cables submarinos. Voy a ir adelantando para mostrar algo de esto. Estos son, por ejemplo, los cables submarinos que conectan servidores. Cada vez que le mandas a alguien un mensaje, probablemente está en microsegundos cruzando estos cables para almacenarse en discos duros que están consumiendo una cantidad astronómica de energía en centros de datos como esto, que son millones de naves industriales que hay por todo el planeta, almacenando pues cada patrón de información que movilizamos, ¿no? Esto es la realidad de la nube. La paradoja que a mí me gusta resaltar, más allá de esa cuestión numérica, es que cuanto más atrofiadas estamos, empobreciendo nuestra experiencia, más insostenible se hace toda la maquinaria planetaria que hay detrás para mantenernos atrofiadas y reconectarnos controladamente. O sea, no sé si se entiende hasta qué punto es delirante y disparatada
y aberrante esa concepción, que es, por el contrario, se suele asociar a un grado más alto de civilización, ¿no? Yo voy a dar un poco la vuelta a todo eso y decir, no, civilización debería ser recobrar una riqueza experiencial perdida y que luego veréis que tenemos, bueno, muchas opciones para recuperarla de muchas formas. Somos parte, ¿no? Los cuerpos son parte del Big Data, en la medida en que nos alineamos, en la medida en que nos dejamos orientar. Porque, bueno, a veces los sensores que hay a nuestro alrededor son tan ubicuos, no sabemos la mayor parte de la gente ni siquiera que están ahí, ¿no? Un teléfono móvil tiene una media de 14 sensores, pero están los espacios, ¿no? En la ciudad están también llenos de sensores, depende, unos sitios más que otros, ¿no? China ahora es el ejemplo máximo, pero Londres ha sido siempre la ciudad con más cámaras de vigilancia. Pero estamos hablando de sensores de todo tipo, el Internet de las cosas, o sea, estamos en un océano de sensores cada vez mayor. Entonces, el problema es que el sensor suele ser parte de una interfaz que te orienta. Nunca está solo ahí para medirte y predecirte, sino que su función principal es reorientar. O sea, los sistemas de computación tienen la principal función de reorientar el mundo en sus movimientos. Esa es un poco la cuestión. Entonces, formamos parte, lo que yo os propongo es pensar que nos estamos agregando, igual que hace cientos de millones de años las bacterias se fueron agregando, esclavizándose en el proceso, quizá, en organismos multicelulares como nosotros, porque la evolución ha sido, la mayor parte del tiempo, una cuestión solo de bacterias, principalmente de bacterias, son las grandes creadoras de biodiversidad, por la plasticidad radical que tienen. Agregándose simbiogenéticamente hacia organismos como nosotros, quizá algunas de ellas se esclavizaron, ¿no? Como creando, digamos, especializando sus funciones y tal, ¿no? Pues bueno, imaginaros que quizá estamos ahora siendo parte de un proceso de agregación al mismo tiempo similar, pero también totalmente distinto. O sea, por un lado es un proceso exponencialmente acelerado. Estamos hablando de un proceso que es miles de millones de veces más rápido que los procesos evolutivos de transformación y de mutación. Y yo creo que esa aceleración está directamente relacionada al grado de homogeneización del proceso. Cuanto más acelerado, más homogéneo es, ¿no? Entonces, frente a una evolución, bueno, iba a ir a esto más tarde, pero bueno, lo vamos introduciendo, ¿no? Una evolución basada en simbiogénesis bacteriana, en sexo bacteriano, en transducción viral, ¿no? Vamos a reivindicar a los virus como los agentes, ¿no? Número uno de la biodiversidad en el planeta. Y vamos a distinguir luego, ya haciendo referencia a lo que decía antes Adrián, entre dos tipos de viralidad. Quizá vamos saltando hacia esta cuestión, ¿no? ¿Cuál es el tipo de viralidad promovida por los sistemas planetarios de computación? Voy a ir atrás para explicar esto un momento. Yo hablo muchas veces en el pancoreográfico del contagio gestual, ¿no? Cuando estamos relacionándonos unas respecto a otras, mediadas por estos puntos fijos y estos marcos de cuantificación, por ejemplo, como espectadores de una televisión, ¿no? De un reality show, pero luego también en las redes sociales, estamos reproduciendo una relación sumamente homogénea. Me interesa ahora poner la atención no en el contenido de lo que vemos, sino en toda la arquitectura sensorial, en cómo estamos ahí alineados por un marco. Y eso hace pues, que se activen mucho más eso que llaman las neuronas espejo, ¿no? Digamos que cada gesto que tú ves enmarcado ahí, tú lo encarnas, ¿no? Pero se crea un contagio gestual muy homogéneo porque el medio de alineamiento es muy homogéneo. Entonces, para entender la lógica del contagio viral falsamente llamado contagio, de contagio homogéneo de las redes sociales, de la televisión, de todo el conjunto de lo que llamo el pancoreográfico, esta manera de diseminar gestos contagiosos de forma homogénea a escala planetaria, hay que entender esa arquitectura que os estoy mostrando. Ese es el meollo de todo el asunto y ese es el meollo del que os propondré desalinearnos de multitud de formas diferentes. La buena noticia es que la gran aberración es ese alineamiento que os estoy mostrando. Esa es la gran reducción epocal. Fuera de eso, el cuerpo tiene infinitas maneras de variar si se atreve a explorarlas. Que yo creo que, bueno, en cuanto empiezas a descubrirlo, no tiene fin y es un goce tremendo el hacerlo. Entonces, no hay que atreverse ya, sino que es inevitable. El problema es que al principio, estas maquinarias de formateo perceptual reducen nuestra percepción hasta tal punto que nos parece que no existe alternativa posible, que lo único que hay es ese mundo rígido
de alineamientos infinitos. Entonces, el primer paso un poco difícil es decir, no, ojo. Y para eso, lo que os voy a invitar después es un poco la escucha corporal, es darte cuenta de que hay mucho más fuera de ese alineamiento tan rígido. No hemos olvidado de escuchar el cuerpo durante milenios de atrofia impuesta por sistemas coloniales, imperiales, de reducción. Bueno, veis que hay muchos tipos de arquitecturas que han creado esto, ¿no? Voy a saltar muchas de las diapositivas porque no hay tiempo para todo. Entonces, hemos hablado de esa viralidad homogénea que está basada en estas cuadrículas infinitas, que reducen los gestos y que nos alinean unas respecto a otras, y entonces se crea ese contagio gestual homogéneo. Voy ahora a pasar a hacer brevemente una incursión cosmológica para que veáis un poco cómo veo yo la cuestión de la riqueza que estamos un poco ignorando, ¿no? Bueno, brevemente esta cuestión del hipergesto y del selfie. Cada vez que te haces un selfie, ¿no? Estás reproduciendo ese gesto que viene del Renacimiento, pero ahora eres tú las dos partes, ¿no? Eres el que dibuja y el que hace de modelo. Pero te estás expandiendo inmediatamente en sistemas planetarios de computación que van a intentar reorientar tu actividad en la medida que les sea posible. Cuanto más tu vida circula en esa banda estrecha, más fácil será que tu vida de algún modo se reoriente en función de esos alineamientos. Entonces, bueno, se trata de desalinearse un poco en muchos sentidos, de dejar que tu vida esté tan profundamente orientada por esa reducción que se te ha vendido como liberación, como algo sexy, como algo smart. Abajo lo smart, hay que acabar con la idea de lo smart, que es una de las grandes falacias que disfraza una sociedad hiperfascista, donde el control se ha hecho totalmente deseable, ¿no? Yo, bueno, una de las pocas cosas en las que puedo decir que soy mínimamente, y de las pocas, que coherente con los que predico, es no estar en Facebook, no tener WhatsApp, no estar en Instagram. ¿Por qué me parece importante este tipo de cuestión? Bueno, se critica últimamente mucho el modelo chino, que no sé si habréis oído hablar, de crédito social. China está implantando un modelo que llaman crédito social, que está asociado a sistemas masivos de vigilancia, pero sobre todo de Big Data, de lo que tenemos nosotros ya aquí, donde se analiza la conducta de los ciudadanos para puntuarlos, según, por supuesto, los criterios del régimen. En realidad eso no es tan distinto de lo que tenemos en muchos países occidentales o que se supone que no son totalitarios, ¿no? Porque, bueno, los bancos, los empleadores están siempre, ¿no? Están buscándote en las redes sociales, saber quién eres, saber con quién te relacionas, saber si pueden darte la hipoteca que has pedido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo peor de todo es cómo la gente se asimila en una cultura, a mi juicio, hiperfascista de la cuantificación de lo social, ¿no? O sea, es buscar el número de likes, ¿no? Los me gusta, ¿cuántos me gusta tienes? A mí eso me parece un modelo hiperfascista de cuantificación de todo, de los afectos, en fin, de todo lo imaginable. Esto es parte de esta agregación. En realidad, lo que no nos damos cuenta es que eso es parte de un proceso de esa agregación en un nuevo tipo de organismo planetario de sistemas de computación, de los que devenimos alimento, de cierto modo. Bien. ¿Veis? Esta es la curva exponencial, ¿no?, de aceleración desde tiempos antiguos, Grecia, Renacimiento, con varias ondas distintas, a esa aceleración exponencial que cobra, sobre todo desde la cibernética, este vórtice, este agujero negro de control, que, bueno, es una responsabilidad que tiene que ver con la salud planetaria, es evidente. Quiero decirte, todo este despropósito de sistemas insostenibles, paradójica y aberrantemente creados con la finalidad de atrofiarnos y de recolectarnos de forma controlada, está claro que está teniendo un impacto absolutamente inaceptable, insostenible a nivel planetario, a nivel climático, a nivel de explotación de todo lo imaginable y demás. Entonces, bueno, no puede ser. Esto es una responsabilidad planetaria. ¿Y cómo responder a ese reto planetario? Bueno, pues vamos a ir viendo algunas cuestiones, ¿no? Sigo saltando, no os asustéis si salto por muchas diapositivas porque hay demasiadas. Eso es una matriz para ir improvisando. Bueno, esta imagen me gusta mucho mostrarla últimamente para hacer algunas reflexiones, ¿no? Estoy también desarrollando algunas propuestas cosmológicas y evolutivas. No sé si sabéis lo que es esto. Es una imagen muy significativa porque estos son... Bueno, os dejo pensar unos segundos qué pensáis que podría ser. Estoy haciendo zoom en la imagen y ahora salimos otra vez. Esto es una porción considerable del universo observable.
Estas son las estructuras más grandes del universo conocido. Ahora veréis por qué os cuento esto. Quiere decirse que las estructuras más grandes del universo conocido son estos filamentos amorfos, que podrían ser neuronas o podrían ser filamentos de la célula o podrían ser algo así. Bien, dentro de cada uno de estos filamentos hay millones de galaxias, dentro de cada uno de ellos. O sea, dentro de lo que estáis viendo ahora hay miles de millones de galaxias, decenas de miles de millones de galaxias. O sea, nosotros estaremos dentro de una de esas miles de millones de galaxias que están dentro de esos filamentos. Bueno, esto se debería a la manera en que la fluctuación cuántica se expresó durante la inflación cósmica. Esto os lo cuento porque yo estoy desarrollando profundamente la idea de que el único sustrato de todo no es otro que la fluctuación. La fluctuación cuántica, que en la física cuántica de campos y en otros dominios de la cosmología actual está profundamente asumida como algo que no puede dejar de existir en ningún lugar, en ningún estado de vacío. O sea, es el sustrato verdadero de todo estado, de cualquier cosa, en cualquier lugar, incluso antes de que surja un universo. No puede no haber fluctuación. La cuestión es cómo la fluctuación se expresa y da lugar a toda la infinita variedad de cosas que podemos ver. Esta particular distribución amorfa y tan, pero si vas entrando, si vas haciendo zoom en ella, se ve la riqueza, ¿no?, que hay dentro de ella. Cada puntito minúsculo, una galaxia, cada galaxia, un universo. Bueno, esa diferenciación dentro de la diferenciación, ¿no?, que genera la fluctuación misma. Entonces, esa distribución desigual de diferenciales de energía-densidad. Para mí eso lo informa todo. Entonces, a partir de ahí, la propia fluctuación, no hay que ir más allá, buscando ningún dios superior, sino la fluctuación misma es la que propele toda evolución como movimiento creciente de variación, como una fuerza activa y creativa, cosmológica y evolutiva. El problema es cuando a veces surgen burbujas que quieren cerrarse dentro de ese proceso, que es lo que creo que estamos creando, o que se ha ido creando, y nosotros somos parte de ello, en la Tierra, en esa era de algoritmos. Perdonad que tengo mi compañero que está tiene un poco de ruido. Entonces, estas redes que veis aquí, que son filamentos galácticos, en realidad pues no son tan distintas de nuestros propios tejidos, ¿no?, de la complejidad de las redes que somos, ¿no?, pero surgimos precisamente de este movimiento de variación infinita, ¿no? Voy a pasar ahora por encima de muchas diapositivas para llegar un poco más a esta cuestión del cuerpo, ¿no?, de cómo surge un cuerpo de ese movimiento infinito de variación. Bueno, paso ahora a otros proyectos de los que también creo que antes Adrián hacía referencia, cuando me apropio de cámaras de vigilancia, porque está todo vinculado en cierto modo, aunque esta teorización la he hecho más recientemente, pero se aplica retrospectivamente a todo lo demás, ¿no? Estos cuerpos de microsexos donde planteo la idea de sacar al cuerpo de la anatomía. La anatomía viene de la perspectiva también, de la cuestión de fijar al cuerpo fuera, a través del punto fijo de visión, enmarcarlo a la distancia, cartografiarlo, convertirlo en formas con sus funciones y demás. Cuando la visión... Entonces, claro, el problema es que hemos llegado a vernos, a nosotros mismos, a través de los espejos, de cómo nos distanciamos de nuestro propio cuerpo. Llegamos a vernos a nosotros mismos desde el punto fijo de visión. Entonces, tenemos que desaprender eso también, ¿no? Y se puede hacer ese desaprendizaje con el propio dispositivo de vigilancia. En este caso, directamente ya con las cámaras de vigilancia. Yo durante años llevo y sigo desarrollándolo, este proyecto Microsexos, donde coloco cámaras de vigilancia en la piel. Diseminando cámaras en la piel, de repente resulta que la cámara, cuando ya no tiene esa distancia perspectívica, ese punto fijo a la distancia, cuando se ha convertido en algo que es una visión táctil, que está en contacto directo con la piel, que ya no son ojos fijos en un rostro, el rostro del sujeto cartesiano, sino que el ojo se ha diseminado por la piel. Solamente ese gesto, que aparentemente tan sencillo, esto no es un dispositivo tecnológico de gran complejidad. Veis que ha tenido muchas iteraciones el proyecto, con intervenciones urbanas, con instalaciones inmersivas en interior, pero también yendo a domicilios o en encuentros uno a uno con el público, que es lo más interesante. Y también telemáticamente, ¿no? ¿Veis? Esto es por Skype, por ejemplo, ¿no? ¿Qué clase de intimidad surge aquí, ¿no? Veis que es un gesto muy sencillo en realidad, pero tiene su complejidad, su especificidad. O sea, la cuestión es cómo, cuando quien está haciendo esto, yo, performer o otra persona, se mueve mirando muy intensamente esa imagen
pero evitando controlar el movimiento, porque lo que tienes la oportunidad es de descubrir una sensación corporal y perceptiva totalmente nueva. Si quieres controlarlo, imponiéndole, por lo tanto, la predicción de lo que tú ya conoces, de la sensación corporal que tú ya tienes en otras situaciones y en otras escalas, no vas a descubrir nada. Tienes que dejar que el cuerpo se mueva. Debo decir que quien más dificultad tiene en mis talleres suelen ser gente de danza, precisamente por el aprendizaje tan férreo de escucha corporal que han desarrollado, ¿no? Entonces, no, se trata de poner un poco en segundo plano, sacar del centro del escenario al sujeto controlador y dejar que el cuerpo descubra esa infinidad de torsiones microscópicas que jamás ha explorado. Y es, por lo tanto, una nueva sensación proprioceptiva que se crea en ese feedback complejo con esa imagen de uno mismo que uno ve, pero que no reconoces del todo. Es un cuerpo informe postanatómico, lo llamo. Un cuerpo microsexos quiere decir cuando el cuerpo ya no es reductible a una morfología binaria, porque para empezar ya no se percibe a sí mismo a la distancia desde el punto fijo de visión. Ese es para mí el giro crucial que tenemos que plantearnos en cualquier tipo de política de género y sexualidad, de cualquier otro. O sea, nunca podremos hacer un cuestionamiento profundo de los problemas sistémicos si no desmontamos no ya solo el contenido, sino la arquitectura relacional, las ratios sensorimotoras alineadas. Y la particularidad de mi propuesta no solo es eso, sino que hay todo un espectro. Hay ratios sensorimotoras, arquitecturas relacionales más rígidas y otras que lo son menos. No se trata solo de estar sustituyendo una rigidez por otra. No, tenemos otras posibilidades, gracias al movimiento, ¿no? O sea, yo vengo también de la teoría queer, de la crítica de la performatividad del discurso, la teoría de la performatividad de Judith Butler, todo esto pues para mí está en mi prehistoria, por así decirlo, ¿no? Y creo que sí, que está muy bien, pero a veces se ha creado una especie de solipsismo de pretender que no se puede salir de las matrices lingüísticas discursivas de producción de relaciones de dominación. Y creo que eso es un gran error. Y eso viene de que nos hemos olvidado precisamente del movimiento, ¿no? ¿Veis? Esto es una máquina antiperspectívica. Es como una manera de desmontar sutilmente todos esos parámetros de la visión fija y cuadriculante que lleva dominando el mundo literalmente desde hace 600 años. Y es un simple desplazamiento, pero muy sutil y muy concreto. Y se crea un foco de atención muy particular y de movimiento. Pero veis que tiene muchos tipos, muchos formatos, muchas maneras de expresarse y de seguir evolucionando. Pero es un poco low-tech, es un poco punk este proyecto, ¿no? Un poco de háztelo tú mismo si quieres. Pero a veces pueden ser instalaciones inmersivas, ¿no? O esto es lo más interesante, con el público. Cuando yo soy un mediadora de una experiencia que tiene otra persona y se ve a sí misma, se crea una intimidad extraña, ¿no? Cuando yo lo que hago es desvisualizar a la otra persona, ¿no? Es como si la cámara se convirtiera en un sexo alienígena que crea unas relaciones ilegibles totalmente. Esa cosa de lo liminal, bueno, aquí es para mí la máxima experiencia que yo tengo en mis proyectos, pero muy íntima y muy intensa al mismo tiempo. Eso es para mí lo tremendo de este proyecto en concreto, es esa combinación de lo extraño y la profunda, radical intimidad e intensidad que se genera. ¿Y cómo se pierde la noción del tiempo? Si lo hago yo solo porque va entrando gente de uno en uno durante horas, ¿no? En un cubículo donde yo esté, de repente me dicen que se ha terminado y yo he perdido totalmente la noción del tiempo porque aquí te sales de la linealidad del tiempo lineal y el espacio lineal que viene también del punto fijo de visión. Está todo entrelazado, ¿no? A domicilio, ¿no? Como trabajo microsexual lo llamo. Bueno, sigo para adelante, ¿no? Y luego, pues a la hora de trabajar con sistemas digitales, pues también hay todo, bueno, llevo 1000 años también desarrollando este otro aspecto, ¿no? De cómo con una serie de giros sutiles a la aproximación habitual al diseño de un sistema digital, de lo que es la estética, por ejemplo, del videojuego o cosas así, se puede crear un mundo completamente distinto. Entonces yo trabajo con estos sensores que se colocan también, igual que las cámaras del otro proyecto, en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces, esas pequeñas torsiones que os invitaba antes a explorar se transponen de forma no lineal a esas deformaciones de esa malla digital que veis detrás. Si luego hay tiempo, que estamos ya un poco fuera de tiempo, os muestro algún vídeo, ¿no? Entonces, es como si tú te expandieras en un avatar amorfo, que es una especie de mezcla de arquitectura amorfa y de criatura amorfa, pero las correspondencias entre tu movimiento y el de la criatura que se deforma no son lineales. Es una invitación a que tú descubras nuevas torsiones
y que además sientas un poco el feedback con esa criatura un poco acuática, ¿no? que te transmite también su movimiento, ¿no? Un feedback que es un poco todo lo opuesto de esta cuestión de coreografías repetitivas del videojuego, de la estética del control, de navegar un espacio cartesiano, de tener que perseguir a alguien para matarlo y acumular puntos, ¿no? Toda esta estética pues bueno, de gestos contagiosos, ¿no? Es estética falsamente viral y muy alineada que predomina en otros contextos. Y esto, por supuesto, pues requiere una inversión a nivel de diseño mucho menor que los cientos de millones que se dedican a crear videojuegos con unas simulaciones supuestamente perfectas, todo siempre potenciando la cuestión del control, ¿no? No, con una herramienta mucho más sencilla puedes programarte universos que no son virtuales, son, bueno, es una propiocepción expandida. O sea, cuando el sensor ya no lo usas como un elemento reductivo que quiere medirte, sino que es una oportunidad para transformar y crear un movimiento que no habrías hecho nunca, ahí cambia totalmente la situación, ¿no? Esto se puede aplicar a toda relación que tengamos con cualquier tecnología digital o analógica del tipo que sea. Darle la vuelta como un nexo transformador, pero eso a partir del movimiento. Ese es el ontohacking que yo propongo, la metaformas, la metaformatividad. Es desde el movimiento y su variación puedes abrir un mundo donde antes no lo había. Y vamos llegando ya a la última parte, que son estas estructuras. Bueno, voy a saltar porque si no... Estas estructuras flexinámicas que llevo años desarrollando, es una técnica que he ido creando en el proyecto Metabody, hackeando, en este caso también, las técnicas de producción de tiendas de estas plegables, ¿no? Y convirtiéndolas en extensiones corporales totalmente dinámicas, ¿no? Donde esas varillas flexibles hacen que sientas tu cuerpo mientras te mueves con la estructura tiene su propio dinamismo, se mueve contigo, tienes que improvisar, todo son técnicas de improvisación, no puedes repetir nada en nada de lo que yo hago, es anticoreográfico. Tienes que aprender a improvisar, ¿no? A dejar que el cuerpo improvise, que esté alerta, que fluctúe, que varíe, ¿no? Y que fluctúe de muchas formas simultáneas. Todos son técnicas para ampliar nuevas capacidades, crear nuevas posibilidades de composición. Entonces, esa conexión física, ¿no? Con esa arquitectura física que modifica tus propiocepciones, tus elasticidades, tus suspensiones, ¿no? Tiene una cosa un poco ingrávida también, ¿no? Talleres que hacemos por todas partes. Y luego se proyectan sobre ellas también las arquitecturas digitales, ¿no? Entonces se van sumando capas, ¿no? Estos son lo que llamo los entornos metatopía. Las metatopías es para mí un concepto de espacio indeterminado. ¿Cómo puedes crear espacios de indeterminación a través del movimiento de muchas formas en muchos sitios? Esa idea del coro, el coro dionisíaco, el coro nómada, ¿no? Los cuerpos que crean espacio desde su movimiento. Eso puede hacer de mil maneras, desde esos grupos de cuerpos que salen a la calle a caminar muy despacio, pero también con este otro tipo de intervenciones. Bueno, veis que es una burla un poco al hombre de Vitruvio de Leonardo. Esto también fue en Colombia, por cierto, en Manizales, una performance que hice 2 años seguidos en ISEA, en el teatro de Manizales. ¿Veis? Las arquitecturas se van suspendiendo, ¿no? Van convirtiéndose en extensiones corporales que luego además llevan su propia robótica también, aparte, tiene un desarrollo ahí donde tienen pequeños motorcitos que permiten que la estructura se mueva por sí sola. Y eso es lo que va a conectar con la parte telemática que estamos haciendo ahora. Esta especie de útero mutante, ¿no? Donde estás dentro, no hay exterioridad posible en este proyecto. Es la cuestión de la interioridad de la inmanencia. La experiencia del cuerpo dentro, conectado, sintiendo esa expansión propioceptiva en variación continua. Estos son los motorcitos que os decía, que llevo años desarrollando para que la estructura se mueva y que ahora se pueden activar telemáticamente. Entonces, con ellos vais a ver cómo estoy proponiendo, con toda su ironía y su complejidad, la idea de hacer abrazos telemáticos, ¿no? ¿Veis? Esto es parte de los nuevos proyectos, de cómo la estructura puede abrazarte a través del motor, pero puede ser alguien remotamente que te manda el abrazo a través de los sensores que lleva en sus brazos, ¿no? ¿Veis? Yo aquí llevo los sensores y me estoy abrazando a mí mismo, que eso es, fijaros, ¿por qué nos hace falta tanto el abrazo en la pandemia? Pues porque no solo por los otros, sino porque es también como nos sentimos a nosotros mismos, o sea, estamos nuestra propiocepción empobrecida, por eso es tan importante recobrarla como sea, en relación con todo lo que nos rodea, ¿no? Con nuestras sillas, nuestras camas, nuestra ropa, todo lo que hagamos, ¿no?
Pero entonces, bueno, pues esa cosa de abrazarse uno mismo, pues sí, tiene sentido también, ¿no? Pero también aquí estoy transmitiendo mi gesto a esa otra estructura más grande que cuelga al fondo, que es una especie de estructura un poco extraña, alienígena, que se mueve por sí sola, ¿no? Es ahí todo ese juego conceptual ahí, o bueno, coreográfico de traspasarle tu abrazo a una arquitectura, ¿no? Que está ahí en el espacio y que se mueve de una cierta manera. Luego volveremos a esto porque tengo las imágenes más al final. No sé por qué se me han colado esas ahí. Bueno, estas son, ¿veis? Las metatopías, las 1000 que llevo haciendo en muchos lugares, al aire libre, ¿no? Ese aspecto un poco también ritual, la gente puede entrar conmigo en esa burbuja, crearse una intimidad, una interacción. Proyecto la piel también sobre estas estructuras, ¿veis? Flotando en los canales, suspendida, al aire libre, hecho pues todo tipo, desde, bueno, desde giras por pueblos en España, campos de refugiados en Grecia y en Holanda, estuve en la Amazonía con las estructuras también, haciendo un intercambio con una comunidad Shipibo. En espacios urbanos muy diversos, con comunidades diversas. Cada vez una composición distinta. Pero siempre lo importante es entrar, tener esa conexión, ¿no? Que no se quede en un espectáculo. Ese es siempre el riesgo, naturalmente, en una cultura como la nuestra, ¿no? Ese es un poco uno de los temas contra los que hay que estar siempre trabajando. Bueno, ya vamos acercándonos al final. Así que vamos. ¿Veis? Esto es en Grecia, por ejemplo, en un campo de refugiados que, por cierto, ya no existe, lo han aniquilado con las políticas terroríficas que tienen ahora en Lesbos. Construyendo estructuras con cañas de bambú, con materiales locales. Bueno. Y todos los años también en Madrid trabajo con comunidades de personas con neurodiversidad o diversidad funcional, lo que mal se llama a veces discapacidad. Y aquí cada personas que, bueno, que se les había dicho que no pueden moverse, descubren de repente con esta aproximación que en ese centímetro de su cuello que pueden mover, o de su mano o de un pie, pueden descubrir un universo de sensaciones que además con el sensor, en este caso con esta instalación, se amplifica todavía más, ¿no? Pero ya solo con la escucha corporal también, ¿no? No es una cuestión de cantidad. La idea para mí es muy importante a nivel neurodiversidad, en el sentido de que creo que si no hay ecosistemas abiertos que no te indican, que no te dictan lo que tienes que hacer, no puede haber una verdadera pluralidad, ¿no? Entonces, una cultura debe ser intrínsecamente neurodiversa, en el sentido de que no imponga un patrón lineal único racionalista de movimiento y de comprensión de las cosas, sino que permita desde esa inteligencia, el meollo de lo que estoy hablando hoy lo llamo la IC. Yo, en vez de la revolución de la inteligencia artificial, hablo de la revolución de la inteligencia corporal. Ahí es donde creo que está el meollo, ¿no? Entonces, esa IC, ¿no? Que es algo que nos conecta con todo, o sea, no somos ahí tan distintos de cualquier animal, incluso de las plantas, o sea, incluso de los flujos de materia, ¿no? Y entonces ahí también hay oportunidades para que personas de todo tipo, y que no solo el adulto racional que sabe verbalizar ciertas cosas, pueda, yo digo que podemos pasar de una cultura del consenso racional al co-sentir corporal. Co-sentir, sentir con otros esa capacidad de componerse, de crear metacuerpos, composiciones siempre nuevas, ¿no? Entonces pueden florecer pluralidad de inteligencias corporales, de formas, cada tipo de movimiento es un tipo de inteligencia. La racional es el movimiento más reductivo que ha existido, que es la línea causal. Pero el campo de movimiento del cuerpo tiene otros infinitas posibles capacidades de articulación rítmica, que cada una es una inteligencia distinta. Bueno, entonces BodyNet es el giro que estoy recobrando. En realidad esto lo proponía ya hace muchos años, pero estoy recobrándolo ahora en tiempos de pandemia, de cómo potenciar este aspecto de una red de cuerpos con esta cuestión del abrazo distante que os decía hace un momento. Veis que aquí en esta diapositiva estoy transfiriendo yo mi gesto de abrazo con el sensor en el brazo a la persona que está en la estructura, pero esto podría hacerse a la distancia también, ¿no?
cada caso va a ser muy diferente, claro. O puedes hacértelo a ti mismo, como lo veías antes, ¿no? O hacer que algo se mueva, ¿no? Todo crea relaciones de movimiento, pero en este caso jugando con esta tragedia de no poder abrazarse, también pues con toda la, en fin, la ironía que puede haber en la idea de abrazarse a distancia, si es posible o no, o qué pasa con eso, ¿no? Cómo crear herramientas de enriquecimiento propioceptivo. ¿Veis? Aquí estoy transfiriéndole el abrazo, el gesto de abrazo, a una estructura que está suspendida delante de mí y también a la proyección, ¿no? Que se modifica. Todo van sumándose capas siempre. El abrazo distante. Los avatares informes, pues también esas mallas digitales que os he dicho que están conectadas a los sensores y que cada torsión tuya hace que se deforme esa malla de una forma distinta, pues los estamos implementando con mi colega Jean-Marc Matos de Toulouse, en Francia, como una conexión telemática en la cual pues estamos haciendo que se pueda usar el sensor del teléfono móvil, el acelerómetro del teléfono móvil, para que pueda hacerlo gente diversa, que pueda conectarse con nosotros. Entonces, pues bueno, con un solo sensor tú puedes transferir tus torsiones, siempre con esa invitación a descubrir movimientos nuevos, a la torsión de ese avatar amorfo y crear una especie de conversación abstracta, online, una exploración de mundos telemática, donde creas una conexión propioceptiva con la mediación de los avatares informes. Esto también tiene un recorrido inmenso porque está vinculado a todo lo que llevo haciendo desde hace 15 o 20 años con este tipo de arquitectura digital, pero a ver ahora qué dimensión adquiere cuando no es una relación tan presencial, ¿no? Sino que hay otras mediaciones por medio, ¿no? Entonces veis que es un giro también, ¿no? En realidad con una serie de ajustes no muy complejos de diseño y tal, a multitud de cosas que se plantean muy alineadas, ¿no? En lo que es la interacción digital, en lo que es el diseño de mundos. Puedes hacer cosas completamente distintas con unos pequeños giros hacia el movimiento. Todo es la misma idea. Y luego ya, pues esto que os invito también a explorar más, porque esta cuestión de la intimidad extraña, hacemos performances telemáticas con mi colega de Francia y con otra gente, os invitamos a vosotros a hacer, quizá con Adrián organicemos algo, ¿no? La idea es que esto sea un punto de partida quizá para hacer otras cosas. Todo esto que os estoy contando lo podemos desarrollar en talleres telemáticos con vosotros allá en Colombia. Entonces hacemos performances telemáticas entre 3 ciudades y 3 países diferentes, jugando con ese desalineamiento de la cámara. Entonces estudiamos primero, ¿no? En los talleres previos, ¿no? Estudiamos siempre un poco cuál es ese triángulo, ¿no? De ese alineamiento de la cámara. Es una pirámide visual. Entonces yo tengo que moverme, ¿no? Saber cuál es su espacio. Pero luego dentro de eso, pues puedo jugar con una multitud de desalineamientos diferentes, ¿no? Que van evolucionando en las performances telemáticas, en los talleres creativos que hacemos en el proceso, siempre en la improvisación. La cuestión es cómo el cuerpo se siente. No estás haciendo solo un espectáculo para alguien, sino qué representa para ti, cómo transformas tu percepción corporal y tu relación con esa cámara, que es un dispositivo que sí, que puede ayudar a conectarnos en la pandemia, que puede ayudar incluso a crear pues, acciones sociales importantes, protestas o coordinar movimientos, todo eso es posible, pero fundamentalmente son dispositivos de control que van hacia una curva exponencial, pues eso, vamos hacia lo que nos enseñaba la película Matrix en el año 99, ¿no? De estar ahí en burbujas, pues ya directamente con implantes neuronales, ¿no? Creo que esa tendencia hay que impedirla a todos los efectos y pues desde el cuerpo, ¿no? Desde la fluctuación cuántica, que tenemos esa herencia de, en realidad no 4.000, sino 13.800 millones de años. Y luego, pues también incorporando aquí en este desalineamiento la cámara en proximidad que tenía del proyecto Microsexos, ¿no? La cámara se transpone a la piel y entonces creas ese diálogo íntimo, liminal, amorfo, ¿no? Entre 3 personas que están a la distancia, pero que están transformando cómo se relacionan con todo el dispositivo y su percepción corporal en el proceso, con cosas muy sencillas. Esto lo podéis hacer quizá vosotras en vuestra cotidianidad. Aquí, pues bueno, sí, mezclamos un poco imágenes, estamos desarrollando un poquito una interfaz para conectarnos de formas un poco más variadas. Y luego la cámara puede irse hacia el entorno. Así puedes redescubrir también, esta idea de redescubrir tu habitación en el confinamiento, ¿no? Pues puedes convertirte ese ojo que iba hacia la piel, puede ser un ojo que va hacia afuera. Un pequeño ojo alienígena que está descubriendo un mundo. Es como volver a ser niño, en realidad, ¿no? Ver que las cosas no son ya esos objetos que nos han enseñado, sino que dentro de cada una hay un universo infinito de posibilidades, de texturas, ritmos, variaciones, de relaciones de movimiento. No es un objeto, es una relación de movimiento. Eso es lo que tenemos que activar. Volver al cuerpo,
relación cuerpo-espacio. Todo esto lo exploramos en estas performances telemáticas, pero que son performances, insisto, sobre todo para quienes las hacemos, como un cuerpo relacional que creamos en el proceso, ¿no? Y bueno, pues ya está. Creo que me he salido ya del tiempo, así que, bueno, aquí en estos links tenéis los talleres que fui colgando el año pasado por la pandemia para incitar un poco a quien quiera explore su propia percepción, y también este nuevo proyecto BodyNet.